Y ya estamos los 11. Me escucho y Profesor, una pregunta. sí, Disculpe, si en esa zona de la articulación ya no hay sensibilidad, entonces en esa parte no hay periosto. Creo que no escucha al profesor, Carmen. O no puede hablar, no sé. Gracias. Ahorita escribo entonces la pregunta. Gracias. Gracias, Mirna. Probablemente está dando ingreso a los que faltan. Para mí el periósteo es aparte de la articulación porque va a nutrir al hueso, pero bueno, vamos a ver qué dice. Sí, es que la verdad tengo la duda porque se supone que es una capa finita, ¿no? Como delgadita que recubre el huesito. Entonces, no sé si esa parte de la epífisis no esté cubierta por él. Ya te entendí, ya te entendí. La parte que da con la articulación. Ajá. Se supone Para mí que sí. hola. Se supone que como Sí. recubre todo el hueso, pero esa parte, la que mencionaba que está abajo, se supone que ya no está con inervación, ¿no? El hueso ¿Me sí, escuchan? pero la articulación no. Mm, Compañeros, ¿me escucho? sí, Sí, ya. Ya se sí. escucha. Ok, creo que se bajó el volumen y se quedó congelada mi computadora. ¿Se escucha bien? ¿No se escucha con ruido? No, sí se escucha bien. A ver, permítanme. Déjenme bajar. Así que tal se escucha. ¿No se escucha con ruido? Se escucha bien. Bien, ya está. Perdón. ¿Quién me estaba preguntando? María del Carmen, me estaba preguntando algo del periósteo, ¿no? Sí, profe. Le comentaba Perdón. que en la parte de abajo que nos señaló del hueso, donde es la epífisis, dice que ya no hay inervación, ¿no? Que ya no hay sensibilidad. Y mi pregunta es si en esa parte ya no hay periosto, entonces. Bien, es una buena pregunta, porque cuando estamos hablando de articulaciones ya no estamos hablando de los huesos. Eso es algo muy importante. Las articulaciones son aparte de los huesos. El periósteo pertenece a los huesos. Los huesos están inervados a nivel nervioso, sí tienen vascularización. Las articulaciones son estructuras histológicas, anatómicas diferentes. No quiero morir. Sí, ok, bien. Entonces, sí queda clara la pregunta. Estamos hablando de estructuras diferentes, ¿de acuerdo? Periósteo es de osteo, hueso. Ujú. Articulación es diferente. Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Pueden ver todavía la pantalla? Sí, sí se ve. Yo no veo nada. Me aparece el video que se acaba de grabar. Pero ahí está. Bien. Creo que ya Entonces, dice usted que ajá. las articulaciones son diferentes del hueso. Sí, es una estructura totalmente diferente. Ahorita vamos a ver un poco más de su composición para que nos vaya quedando claro. Vamos a avanzar de diapositiva. Bueno, antes de que se saliera la grabación, la reunión, entonces ya nada más para terminar, estamos diciendo que esto se va a encargar de distribuir las fuerzas. Es importante ahorita que veamos un ejemplo de una patología, cómo no se distribuye bien las fuerzas, y se encarga de lubricar o de evitar el roce entre estas dos partes. Vamos a hablar un poco más de la composición. Bueno, este
esta sería la histología de lo que es el cartílago. ¿De quién estamos hablando propiamente? De esta zona azul, ¿de acuerdo? Para que nos quede claro. Esta zona azul va a estar formada por su célula funcional, que son condrocitos, ¿de acuerdo? Es una célula, como sabemos, que tiene sus mitocondrias, tiene sus respectivas partes celulares, su núcleo, ADN, etc. Este es un condrocito del cartílago. Tenemos proteoglicanos, que en este caso son proteínas que están adheridas a estas partes que se ven como cabellos. No sé si se alcanzan a ver en la diapositiva. Aquí donde está pasando el cursor y por acá tenemos lo que es el ácido hialurónico. Son cadenas de ácido hialurónico, ese que luego les venden para las cremas. Entonces tenemos proteínas unidas a ácido hialurónico, suspendidas en una fase líquida, y en este color azul tenemos también filamentos de colágeno, ¿de acuerdo? Esta es la composición del cartílago. Ajá. Como pueden ver, entonces no tiene ninguna parte pues con calcio, ¿no? No, por eso dice que es una estructura totalmente diferente a la del hueso. Doble. En este caso, entonces, tenemos una estructura pues interesante. ¿Por qué? Les comento porque solamente Una computadora. básicamente es proteína. Lili creo que tiene prendido su micrófono. Creo que también los puedo silenciar. Ahorita vamos. Bien. Entonces, pues es una estructura interesante. Prácticamente es como una gelatina semidura que es la que va a estar recubriendo la epífisis de los huesos. No sé si alguna vez a ustedes se les hizo dura la gelatina. Prácticamente hagan de cuenta que tiene esa consistencia. De hecho, no sé si alguna vez ustedes la han sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando comemos una pierna de pollo, ¿qué es lo que nos encontramos en la epífisis de esos huesos? Cartílago, ¿no? Que es el hueso que se puede hasta morder. No sé si todos alguna vez han mordido pues una pierna de pollo, que yo creo que sí. Esa es la estructura del cartílago, ¿de acuerdo? Bien. Entonces hablábamos de que el cartílago va a soportar cierto tipo de fuerzas. En este caso, la tensión que está señalizada con unas flechas laterales. Imagínense el hueso la articulación que tenemos en la rodilla. Podemos hacer movimientos de tensión. Si ustedes están sentados, seguramente van a poder desplazar ligeramente su articulación de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque ese cartílago puede soportar ese tipo de fuerzas. ¿Qué pasa con la carga de compresión? Cuando nosotros levantamos peso, le estamos imprimiendo una fuerza al cartílago que la está comprimiendo. ¿De acuerdo? También tenemos las cargas de cizallamiento. ¿Qué es el cizallamiento? Eso es algo que nosotros podemos sentir cuando apretamos los dientes y los deslizamos. Eso es cizallamiento, como una especie de fricción tangencial. ¿De acuerdo? Bueno, si ustedes aprietan sus dientes y los empiezan a mover, eso es un cizallamiento. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poco más acerca de la articulación. ¿Quién me ayuda a leer la inhibición? Yo, profesor. De acuerdo. Denise, la nutrición del
cartílago se produce por invasión al factor determinante. Es la comprensión de la estructura cuando una articulación se compone o se tracciona, se genera flujo en el líquido articular. Este consigue introducir nutrientes al interior del cartílago, por lo tanto el movimiento es impredecible para la buena salud del cartílago. Muy bien. Vamos a hablar de un fenómeno físico que se conoce como imbibición. Esto lo vamos a imaginar en el siguiente escenario. Ustedes están lavando trastes con una de esas esponjas cuadraditas. ¿De acuerdo? Imagínense esa situación y vamos a regresar a la imagen de aquí, donde teníamos esta parte azul que es el cartílago. El cartílago va a estar absorbiendo agua del líquido sinovial cada que hay una compresión. Imagínense nuevamente entonces ese caso que tenemos la esponja, una esponja empapada de agua. Ya todos se imaginaron, ¿no? A esa esponja empapada de agua tú la aplastas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se le sale el agua, ¿no? Y si es una esponja nueva, cuando tú dejas de aplastar esa esponja, recobra su forma. ¿Y qué es lo que pasa? Reabsorbe. Reabsorbe el agua. Entonces, a ver, usen mucho la imaginación. Ahora el hueso va a ser su mano que está aplastando la esponja que es el cartílago. ¿Y cuál es el medio de inmersión? El líquido sinovial que está en la cavidad articular. Cada que tú realizas un esfuerzo, una fuerza compresiva, deslizante o cualquier tipo de fuerza que mueva esa articulación, que le imprima fuerza, vamos a estar haciendo ese efecto. El que le decía de la esponja, estarla aplastando y soltando. Esto mismo va a estar haciendo esta parte del cartílago, esta parte de la articulación. ¿Y qué creen que va a estar absorbiendo? Va a estar absorbiendo agua como tal y iones. Perdón, ¿quién iba? Fabricio, ¿verdad? Farfán. Ah, sí, no. Nada más decía que el líquido sinovial, pero no. Es correcto, de hecho, cuando estamos aplastando o comprimiendo y descomprimiendo el cartílago, efectivamente está absorbiendo el líquido sinovial. Y en el líquido sinovial se encuentran iones y nutrientes, básicamente. A ver, entonces aquí hay algo interesante. Yo les dije que estos tejidos eran avasculares, es decir, que no tienen vasos sanguíneos. ¿Cuál es la función de los vasos sanguíneos? Llevar los nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una forma de nutrición. Esta va a ser la forma en la cual el cartílago se va a estar nutriendo a partir de ese fenómeno físico. ¿Sí se entiende? Sí, Bien. claro, o sea, es la imbibición, ¿verdad? La Sí. imbibición es la manera de nutrición, la forma de nutrición del cartílago. Eso prácticamente es la idea, ¿no? Sí, esa es la idea, efectivamente. La imbibición permite, para que quede un poco más claro, ¿no? La inhibición permite la nutrición. Ajá. No es que la nutrición se lleve a cabo por inhibición, sino que la inhibición es ese fenómeno físico, como les decía, que ocurría imaginándolo con esponja, que nos permitía ese intercambio de nutrientes. Y bueno, ese intercambio de nutrientes nos permitía, entre otras cosas, la nutrición. La inhibición también nos va a permitir regular las presiones osmóticas de estos tejidos. Las va a hidratar y les va a dar movilidad. Bien, teníamos en la diapositiva de acá, pues la histología del cartílago. Esto azul, o mejor dicho, toda esta imagen, la tenemos nuevamente
aquí, básicamente, sus proteínas, ácido hialurónico y el colágeno. Aquí están en un cuadrito que nos está representando esa esponja. Ajá. A ver, ahorita no lean nada, nada más vean este cuadro, esta esponja. Y esta de acá, la de la izquierda y la de la derecha. ¿Cuál está siendo aplastada? ¿En cuál está recibiendo una fuerza? ¿La de la izquierda? ¿La de la derecha? En la derecha. Muy bien, qué bueno que todos podemos ver eso. Porque se ve aplastada, ¿no? Se ve comprimida. Como pueden ver entonces, el fenómeno físico aquí es que tenemos agua saliendo. ¿De acuerdo? Agua saliendo de esta estructura. Cuando tenemos esa compresión. ¿Y qué es lo que pasa cuando dejo de recibir esa carga o esa fuerza externa? Que esto se va a volver a recuperar su forma y va a ingresar agua. Esta es otra forma de verlo, ¿de acuerdo? Esto es la imbibición. ¿Qué creen que ocurre con una persona que está postrada? Pues no se puede realizar ese proceso. Efectivamente, no se lleva a cabo este proceso. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, ya le pondremos después nombres a las patologías, pero lo que está ocurriendo es que no se está nutriendo ese cartílago. Es un cartílago que no está moviéndose. Entonces, algo muy importante para conservar la salud del cartílago, necesitamos movimiento tal y como leímos. Necesitamos que esto se mueva. ¿Qué es lo que ocurre con una persona ya no postrada? Una persona con sobrepeso, por ejemplo. Y por el sobrepeso no nada más me refiero al hecho de tener pues más peso, ¿no? Sino imagínense todo lo que eso implica. Una persona con sobrepeso por lo regular no hace movimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No está comprimiendo y descomprimiendo ese tejido para que reciba su respectivo intercambio pues, de nutrientes con el medio. Pero ¿qué le está haciendo todo el tiempo? Lo está prácticamente siempre aplastando. ¿Por qué? Porque tenemos una carga excesiva que le estamos pues imprimiendo a las articulaciones. Claro, aquí yo estoy pensando en voz alta, pero me estoy refiriendo al ejemplo puntual de una articulación de rodilla, ¿no? Digo, eso no lo dije, pero para que también lo vayan teniendo ahí en mente, ¿no? Que la Sí, articulación de es rodilla. el ejemplo más típico, ¿no? Lo que más se castiga, ¿no? Las rodillas. Exactamente, es lo que más castigas con el sobrepeso, a tus rodillas. Todo el tiempo las tienes aplastaditas y no las permites pues absorber pues, al 100% sus nutrientes. Una pregunta, profe. Sí. ¿También sale desecho? ¿Hay algún tipo de salida de desecho? ¿O solo es agua? Muy bien, qué bueno que lo preguntan. Efectivamente, como les comentaba, aquí tenemos una célula. Y las células, ustedes saben que siempre están produciendo desechos. ¿Por qué? Porque tienen su metabolismo. El hecho de que no estén vascularizadas y que no tengan su sistema linfático ni nada, no significa que no estén desechando nada. Entonces, efectivamente, aquí tenemos células activas, células vivas y células dinámicas que están produciendo desechos. Entonces, efectivamente, eso nos permite también, la inhibición nos permite hacer el intercambio de desechos. Y bueno, también para eso era el ejemplo de cuando estamos lavando, ¿no? Con los trastes, que tenemos la esponja y cómo la lavamos, pues aplastando y descomprimiendo a la esponja para que termine de, pues, de exprimirse, ¿no? Lo que decimos que se exprime y lavamos la esponja. Con el ejemplo de la esponja creo que tenemos pues muy visual lo que es la inhibición. ¿Hasta ahí alguna duda? Ok. Bueno, vamos a ver otro caso en el cual tengamos una patología en la cual también se ve afectada la inhibición.
Vamos a pensar en trabajos de esfuerzo o cargas sostenidas. Por ejemplo, un trabajador de la construcción, pues un albañil, pues, sí, ¿no? Un albañil como le llamamos, ¿no? Que siempre está cargando botes, está cargando ladrillos y cargue cosas todo el día. Lo mismo, tal vez no tenga sobrepeso, pero pues al igual que una persona con obesidad está haciendo esto mismo con su cartílago. Lo tenemos aplastado, comprimido de manera sostenida. Y no solo eso, sino que, a ver, para recordar un poco la materia pasada, los sistemas homeostáticos. Como sea, una persona que ha ido aumentando de peso, pues ha tenido, entre comillas, un cierto pues, chance para que su cuerpo desarrolle mecanismos que le limiten esa, esa compresión tan brusca, ¿no? De hecho, pues la persona con sobrepeso tiene, pues vaya, una capita de grasa incluso en estas articulaciones. Paréntesis, la articulación de rodilla, que nos permite de alguna manera hacer como un vendaje, si le queremos llamar así, que nos proteja la articulación. Pero a ver, ¿qué va a pasar con un albañil? Llega a trabajar en la mañana, ya descansó, su cuerpo ya reposó, y tiene que cargar 3 ladrillos al segundo piso. Bueno, al segundo no, porque ya no son tan manchados ahora, ¿no? Ya se hacen su grúa o ya tendrán algo ahí, pero por lo menos al primer piso se cargan 3 ladrillos de esos pesados y suben y bajan y así están en el día. Y después que hay que subir varillas, después un bulto de cemento. Estamos teniendo situaciones en las cuales no tenemos una constante y estamos sufriendo una distribución de cargas pues que no es, sí, como les digo, constante o uniforme. O sea, un ratito le imprimo mucha fuerza y después ya no le imprimo. Entonces ahí estamos teniendo un estrés real pues eh, más importante, ¿no? Son por lo general personas que a la larga se terminan deteriorando mucho de las articulaciones. Ajá. Entonces esas son situaciones en las cuales tenemos comprometido la inhibición y tenemos comprometida la salud de nuestro cartílago. Muy bien. ¿Quién me ayuda a leer esta siguiente diapositiva? Yo, maestro, Mirna. Ok, Mirna. Ok. ¿Dónde? Ahí. Con el Ajá. paso del tiempo o con un traumatismo excesivo, puntualmente o de manera prolongada en el tiempo, el cartílago de las articulaciones puede dañarse. Este daño se intentará reparar de manera autónoma por el cuerpo con la fabricación de fibrocartílago, aunque sin las mismas propiedades que el cartílago hialino original. El fibrocartílago tiene menos fibras elásticas y, por lo tanto, su estructura es mucho más rígida. La articulación podrá recuperar un poco su cubierta de cartílago, pero sin las mismas propiedades amortiguadoras. Lección muy importante entonces. Que bueno, lo que decíamos, ¿no? Ya con el ejemplo de una persona con sobrepeso, la persona que trabaja en la construcción o deportes de alto impacto, que las articulaciones, el cartílago, se daña. Bueno, ¿qué otra moraleja obtenemos de aquí? Que sí se repara de manera autónoma, pero no se repara como a un 100%. Ajá. Entonces, las articulaciones son estructuras que pues, prácticamente no se reparan. A pesar de que ustedes vean que está el calcio de coral, que está el cartílago de tiburón, que está el colágeno hidrolizado, la condroitina y tantos suplementos que tenemos, ¿no? O medicamentos que supuestamente, o al menos así lo pensamos, son para reparar los cartílagos.
Pues quisiera decirles que no, en realidad la evidencia que hay sostiene que pues, no nos aportan una regeneración significativa, pues por no decir que no sirven para nada. Pues bueno, entonces esta es una noticia pues un poco triste, ¿no? Para algunos. El cartílago no se regenera. Y bien, entonces aparte de que no se regenera de una manera muy limitada y se pierden propiedades amortiguadoras. Entonces, una vez que tienes a una persona con una molestia de articulación, pues ya fue articulación. Ujú. Estos tómenlo mucho en cuenta porque, pues bueno, yo veo que al menos en cuestión de acupuntura a veces vaya, he visto que mucha gente emplea métodos o que los anuncia para tratar las articulaciones, ¿no? Cuando, pues, como les comento, en sí esto es algo que ya no se puede reparar. Sí, Profesor, sí. muchos médicos recetan glucosamina con condroitina. ¿Eso tampoco sirve de algo? De hecho, no sirve mucho porque, como les comento, ya la reparación que podemos tener ya es muy limitada. Lo más que podemos hacer es ayudar a la parte del cartílago que está adherida al hueso a que no se deteriore tanto. Eso, como les comento, es a través de ese tipo de medicamentos, de colágeno y todo eso, que, o sea, sí, o sea, nos van a ayudar como a mantener cierta salud, ¿no? Pero ya no es para regenerar, ya ahí sería para ir evitando el desgaste de estas articulaciones. Entonces, Maestro, a eso va encaminado la terapia. Sí, perdón. a ver, lo que creo entender yo es que no se puede recuperar una movilidad, o bueno, es poca la recuperación de la movilidad, pero lo que se puede ayudar es, obviamente, si el cartílago se va dañando, pues va a haber un roce, ¿no? Entre huesos, ¿no? Y eso va a producir dolor. Pero si hay esta producción, pues, de fibrocartílago, eso sí puede disminuir, ¿no? El dolor, aunque la movilidad no se recupere, pues. Ajá, entonces, vaya, Es como tal, pregunta. ¿cómo, perdón? Es una pregunta, más que nada, pues. Ok. Sí, miren, como les comento, entonces, el desgaste o el daño ya crónico a las articulaciones al inicio pasa asintomático, pasa desapercibido. Cuando ya presentamos dolor es porque ya no es la articulación, sino que son ahora sí zonas que están inervadas o que están vascularizadas. Entonces, no sé si me salí, pero creo que sigue viendo la diapositiva, ¿no? Creo que sí. Entonces, por ejemplo, cuando ya tenemos un desgaste articular, los huesos van a estar muy próximos y los cartílagos también ya van a estar muy próximos. Entonces ahí lo que va a estar doliendo ya van a ser otras estructuras del hueso. Ajá, bueno, mejor dicho, van a ser estructuras del hueso. Ajá, que ya están inervadas. Bien, entonces, como decían, si ya percibimos dolor, es porque ya estamos hablando del hueso, lo mismo que hace rato hablamos del periósteo, ¿no? Cuando hablamos del periósteo es porque ya es del hueso, en este caso también, si aparece dolor es porque ya no es de la articulación, quiere decir que ya se está comprometiendo otra estructura que sí tiene sensibilidad. Alguien está alzando la mano. Ah, ya, profe. Ah, ok, creo que ya entendí un poquito la pregunta que le hice hace un rato. Ambos se supone que son tejido conectivo, ¿no? Tanto el tejido óseo como el tejido, como cartilaginoso o articular. Entonces, cuando ya se desgasta el tejido del cartílago, que ya se llega al tejido óseo, es cuando se manifiesta el dolor, pero ya es otro tejido. Efectivamente, ya es otro tejido. Ah, ok. Gracias. Entonces, esa es la cuestión. Gracias.
Se me está pasando muy rápido la diapositiva del tiempo y parece que otra vez ya nos va a volver a sacar. Pero bien, vamos avanzando entonces con esto. Ujú. Y bueno, ya también para ir dejando un poco claro que no se regenere el cartílago no significa que nosotros no podemos ayudar a aliviar el dolor, a manejar el dolor. Ajá, esto sí lo podemos mejorar y eso generalmente es a través ya sea de moxibustión o terapia fría, ya dependerá de cuál sea la diagnosis que tú tengas con tu paciente. Ajá, entonces sí podemos trabajar dolor y ayudar a recuperar un poco de movilidad. En eso se basaría la terapia. ¿Quién me ayuda a leer el primer accesorio de las articulaciones? Yo, Chuma. Yo, profe. Chuma, ahorita me ayuda quien me diga. Un menisco es una parte del cartílago que se encuentra donde se unen dos huesos, espacio articular. Los meniscos protegen y amortiguan la superficie articular y los extremos de los huesos. Muy bien. Entonces, vaya, todos estamos viendo esta imagen, ¿no? Donde está en azul el menisco. El menisco prácticamente nada más es esa, no sé si ustedes, bueno, ahora imagínense la olla express, que es lo que tiene para evitar el roce, así la fricción entre pues, la olla y la tapa, pues tiene un empaque, ¿no? Decimos entonces que el menisco es pues una forma de empaque. Ajá. Es un colchoncito, por así decirlo, que nos va a ayudar a amortiguar los golpes de las articulaciones. Y en este caso tenemos meniscos en las rodillas. Ajá. Bien, entonces este es un accesorio de la articulación. Para que nos vayamos acostumbrando un poquito a ver las imágenes, aquí tenemos una radiografía. Tenemos la epífisis de los huesos, en este caso estamos hablando pues, de la rodilla, y lo que quiero que vean es simplemente que aquí tenemos un espacio pues conservado o con cierta proporción, vamos a llamar así, en su espaciado. Podemos ver entonces que ahí se conserva cierto espacio, ¿no? La articulación en esta primera foto de la izquierda. En esta imagen de la derecha tenemos ya un tipo de desgaste. Se empiezan a juntar un poco más las articulaciones, especialmente aquí donde estoy pasando el cursor. A diferencia de la derecha, tenemos un poco más de espacio. Aquí lo estamos perdiendo un poco, ¿de acuerdo? Este es un grado de gonartrosis. Vamos a ver qué es lo que pasa en situaciones más avanzadas. Nuevamente estamos con una gonartrosis. Y si se dan cuenta, se comienza a ver más disminuido el espacio articular. ¿De acuerdo? Fíjense bien entonces. Se comienzan a deteriorar estos espacios. Y obviamente aquí el paciente ya te está refiriendo dolor, ya comienza a sentir molestias cuando hay más frío, le truena la rodilla, le duele cuando comienza, bueno, si sube o baja escaleras. ¿Y qué es lo que pasa en el paciente de la derecha? Ya prácticamente hay una fricción total de los huesos. Entonces son pacientes que ya caminan prácticamente con la andadera y que ya se les hace insoportable estar de pie. Generalmente ya son pacientes de arriba de 80 años, especialmente mujeres. Ya son abuelitas que pues ya nada más están en cama. Bien, vamos a ver otros accesorios de las articulaciones. ¿Quién me ayuda a leer? Yo, profe, Lili. Lili, de acuerdo. Los cojinetes articulares es un término que se utiliza para hacer referencia al engrosamiento fibroso benigno
sobre las áreas supraarticulares de los dedos de las manos y con menor frecuencia de los pies. Estas lesiones pueden ser heredadas o adquiridas. Suelen aparecer por microtraumatismos de repetición asociados a determinadas labores profesionales, a personalidades obsesivas o algunos deportes que se pueden practicar de forma recreativa o profesional, como en el boxeo. Muy bien. En esta foto como tal no está entonces o sea, no la dediqué precisamente a los cojinetes. Pero bueno, los cojinetes también reciben el nombre de cojinetes adiposos articulares. En este caso, ¿dónde está el cojinete? Pues aquí en la parte de amarillo, ¿no? Donde dice almohadilla grasa. Como les comento, una persona con obesidad, por ejemplo, puede desarrollar este tipo de cojinetes en la articulación de la rodilla, hablando nuevamente con el ejemplo de la articulación de rodilla. Ajá, entonces como pueden ver, son zonas que se van a producir ya sea de forma hereditaria o también por estar realizando actividades con repetición. Aquí puse en cursiva la palabra repetición, porque es algo que nos vamos a encontrar mucho, bueno, sobre todo en la parte ya más como de fisioterapia, ¿no? Hay lesiones que se dan por repetición, es decir, el cuerpo genera un mecanismo compensatorio porque llevamos una actividad sostenida por mucho tiempo. Yo no he visto muchos pacientes así con cojinetes articulares. Y bueno, y de hecho no los he visto como pacientes, pero lo he visto con un conocido, un señor que ya tiene pues años dedicados a la carpintería. Y entonces es un oficio en el cual de repente hay que aplicar mucho esfuerzo en las manos, en los dedos, en las muñecas, para realizar, las actividades o las técnicas luego para barnizar, para realizar cortes y todo eso. Entonces, lo que sí he visto en esta persona es que ya tiene cojinetes en las articulaciones de muñeca, entre las falanges. Pero no es artritis, no están deformadas las articulaciones, simplemente se ven más engrosadas. ¿Por qué? Porque el cuerpo desarrolla estos cojinetes adiposos. ¿De acuerdo? Y a veces en las manos también salen así como unos huesos extras, ¿no, maestro? ¿O cómo se le llama eso? Como que algo sobresale de los dedos. Yo he visto radiografías así, pero no sé qué es. Son los gangliones, ¿no? No sé si se refiere a esos, porque bueno, el ganglión es ahorita vamos a ver una condición en la cual pues tenemos ya un derrame del líquido sinovial que se acumula en una bolsita. Tendría que ver la radiografía a la que se refiere para decirle, es esto, porque así no, la verdad no me imagino o no entiendo a qué se refiere. Pero Bueno, bueno, puedo se la muestro. sí, estaría bien que me las compartiera para decirles qué es, Sí. pero como nos comentó Farfán,